Bendecida tarde tengan todos, gracias por estar aquí. Para mí de verdad que predicar después de tanto tiempo es un poco raro, pero Dios, glorioso Jesús, que Él se la sabe todas, a una semana, a 10 días, de traer al mundo una niña, no me podía salvar, así que Dios se plació que estuviera hoy aquí. Gracias por estar aquí. He entendido en esta temporada que cada día en Dios es una victoria, y hoy es una victoria que los que están aquí han venido a escuchar palabra de Dios y a edificarse. Así que hoy les un fuerte aplauso por estar aquí. Ha bendecido una semana más, ha bendecido un día más. Y bueno, Dios me regaló una palabra, me regaló una historia que bendijo mi vida, y de la misma forma quiero que bendiga también la de ustedes. Y la prédica tiene como título Nombre Nuevo. Y esta es la historia de un hombre que desde que estaba en el vientre de su madre estaba luchando por su bendición. Desde que estaba en el vientre de su madre, él venía peleando por eso que Dios había dicho de él. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos luchado y seguimos luchando por esa promesa que Dios nos entregó? Y bueno, quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22, y vamos a ir leyendo y vamos a ir pues hablando de lo que Dios nos regale. Y su palabra está bendita. Dice el 22 así: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. Bueno, antes de comenzar quiero ponerlos en contexto. Vamos a hablar de la historia de Jacob. Para los que no habían caído en cuenta, la historia de Jacob, usted sabe que Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, venía peleando por su hermano. Y después, una vez nacido, porque él nació de segundo, pero agarrado del carcañar de su hermano, porque no iba a dejar que él saliera solo. Después, cuando creció, usted sabe todo lo que hizo, mintió para poder recibir la bendición de su padre, le quitó la primogenitura a su hermano, y todo aquello, todas aquellas cosas de las que Jacob se valió para obtener lo que Dios había dicho. Nosotros en ocasiones también hacemos muchas cosas con nuestras fuerzas para ver nuestras bendiciones, pero Dios al final tiene la última palabra. Y bueno, ya puesto en el contexto, ahora sí. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Creo que aquí empezamos ya a lo que Dios me regaló a mí. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí me quiero detener, porque dice, así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. ¿Y sabe qué? Fue una decisión de Jacob, porque él decidió pararse, que sus mujeres se fueran, que todo lo que tenían pasaran primero, y él decidió quedarse solo. ¿Sabe por qué? Porque el día siguiente Jacob iba a tener que presenciar cosas que él en un pasado había cometido errores. Su hermano, después de todo lo que él hizo, lo estaba persiguiendo para matarlo, lo buscaba porque lo quería matar. Y él sabía que al día siguiente no era fácil lo que él esperaba. Y él entendía que lo que él iba a hacer solamente necesitaba de alguien, y él necesitó quedarse solo. ¿Qué me regalaba Dios con esto? Que muchas veces nosotros, cuando nos vemos quizás solos, nos ponemos a pelear con Dios. ¿Pero por qué me abandonaron? ¿Pero por qué a mí? Somos seres sociables, muchas veces queremos estar acompañados. Todo el tiempo queremos tener gente a nuestro alrededor, porque a lo mejor sentirnos solos no nos gusta, y es necesario estar solos en Dios. El mundo nos vende una soledad que no es la que Dios nos da, porque en estos momentos en el que necesitamos estar solos, son los momentos que determinan lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. No te pelees porque te abandonaron, porque ya no tengo amigos, no tengo con quién hablar. Habla con Dios, porque Dios está esperando y está propiciando esos momentos a solas con Él, para que Él entonces pueda regalarte lo que Dios tiene para ti. Él tuvo que quedarse solo, porque la situación que él iba a pasar no estaba fácil, y él necesitaba del que todo lo podía hacer. Pero escúchenme, él necesitó quedarse un momento a solas con Él. Nosotros necesitamos apagar un poco el ruido del mundo, de la sociedad, del afán, incluso de la palabra que reposa en nosotros. Porque incluso la palabra que reposa en nosotros muchas veces podemos volver la maldición en nuestras vidas cuando pretendemos ponerla por encima de Dios. Y él necesitó ese momento a solas con Dios. Y seguimos aquí en el 25. Y bueno, luchó con ese varón
se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El varón, fíjese usted la necesidad que había en Jacob, que él no soltaba a ese hombre. Ese hombre decía, pero muchacho, déjame tranquilo. Ya estaba rayando el agua y él decía, pero déjame tranquilo. Y él tuvo que ir a Jacob para que Jacob lo pudiera soltar, pero Jacob estaba aferrado porque había una necesidad en él. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos da vergüenza las heridas que el pasado nos pudieron dejar? O nos da vergüenza de donde Dios nos sacó. Pero esas heridas tienen que entender que son una bandera para Dios. Porque ¿quién mejor que un hombre que salió de la droga para hablarle a un drogadicto? ¿Quién mejor una persona que fue sanada de cáncer para hablarle a alguien que hoy esté pasando por la misma situación? No te avergüences de tu cicatriz, porque eso en la mano de Dios es testimonio para el mundo. Y lo mismo pasaba con Jacob. Dios siempre, cuando pasa por nuestras vidas, cuando Dios hace un toque en nuestras vidas, no seguimos siendo los mismos. Algo de esa noche, de ese encuentro con Dios, tiene que ser Dios en nosotros. Y a él, bueno, le tocó quedar cojo, pero algo sabía que Dios le iba a entregar a él. Él no permitió, y aún así, muchas veces, fíjense, nosotros, cuando nos duele que sea la pierna o el dedo o la uña, desistimos. Ya no voy a seguir más, ya no puedo más, ya no voy a aguantar más con esto, pero es que voy a morir en medio de todo esto. Pero Jacob siguió aferrado a él, seguía luchando con él, porque había una necesidad en su corazón. Así debemos ser nosotros, en todas las áreas de nuestras vidas. No es fácil, pero tampoco es imposible hacerlo, porque Dios está al control de todo. Y la historia de Jacob nos enseña que aun y cuando él creía que no podía más, porque escúchenme, a lo mejor le dolía, eso tuvo que haberle dolido. Si usted se pisa un dedo y le duele, imagínese que le saquen de aquí y todo, entonces eso duele, pero él siguió aferrado y siguió luchando. Seguimos leyendo la historia y dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él estaba claro que él necesitaba salir de ese lugar con su bendición. Él estaba claro que lo que tenía que hacer solamente Dios era el que tenía la respuesta para todo. Y él decía, así me toqué luchar toda la noche, así que me toqué luchar por años. Escúchenme, ustedes que quizás tienen años orando por sus hijos, por su esposo, por su familia, no te canses. Él luchó toda la noche hasta que rayara el alba, pero ¿sabe qué? Él estaba claro que si no lo bendecía, él no lo iba a soltar, porque él fue a un encuentro con Dios. Y entiéndanme algo, cuando usted se va a un encuentro con Dios, si Dios no hace algo en ese lugar, no salga de ese lugar, porque tiene que salir con algo nuevo de Dios de ti. Porque no es posible que vamos en la presencia de Dios y sigamos saliendo igual. No es así. La presencia de Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Y si no lo hace, aunque sea toda la noche, aunque sea todo el día, aunque sean 3 días en intimidad con Dios, pero no te salgas de ella hasta que Dios no te bendiga. Y esto hizo Jacob. El ángel se quería ir porque ya iba a rayar el alba. Ya hemos luchado mucho, pero Jacob sabía que su bendición solamente se la podía dar Dios. Y hasta que tú no me bendigas no te voy a soltar. ¿Y qué le dijo el varón? Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? A mí me llamaba la atención esta parte y me reía porque nosotros muchas veces creemos que las bendiciones de Dios son materiales. Y cuando vemos esto, él estaba luchando por una bendición. ¿Por qué el ángel no le preguntó, tú necesitas una casa, un carro? Porque creemos que esas son las bendiciones de Dios. ¿Por qué el ángel no preguntó, te hace falta un carro? Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Tú lees y dices, ¿pero qué tiene que ver el nombre? Y él le respondió, mi nombre es Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Escúchame, para mí el nombre de Jacob significa falta de perdón, situaciones en nuestras vidas que tenemos que resolver, cosas que venimos cargando y hasta el momento de hoy no lo hemos resuelto. Y Jacob estaba cargado. Jacob venía con eso por muchos años, porque su nombre significaba para él una marca, todas las mentiras que había hecho, todo lo que tenía que hacer para obtener sus cosas, y
necesario en nuestras vidas así. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero no pretendemos soltar nada. Queremos lo nuevo de Dios, pero no soltamos lo viejo. A mí mi abuela muchas veces dice, ya boten la ropa vieja porque puede entrar la nueva. Mi abuela decía así, porque con mucha ropa vieja y nunca va a entrar nada nuevo. En Dios también es así. Hay que soltar lo viejo para poder obtener lo nuevo de Dios. Y él sabía que ese nombre que él tenía, que esa marca que él cargaba, que muchas veces nosotros cargamos, necesitaba dejarla en ese lugar. Y cuando él veía que quizás el ángel no le decía nada, él seguía luchando. Y el ángel le cambió el nombre. El ángel le dio una nueva identidad de hijo. Él necesitaba ese encuentro con Dios. Usted y yo necesitamos encontrarnos día a día con Dios. Necesitamos volver al principio. Necesitamos volver a ser hijos. Necesitamos que Dios nos vuelva a decir que yo estoy contigo porque eres mi hijo amado en el cual me complazco. Y él necesitó eso. Y él luchó por eso. ¿Cuántos están aquí dispuestos a luchar por eso? Amén. Y él dijo, porque has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y el 30 dice, y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En aquel lugar él recibió la mejor bendición, la libertad de su alma. Nosotros muchas veces podemos tener cosas, pero nuestra alma no está libre. Usted sabe lo hermoso que es vivir con un alma libre, con un alma en paz. Caminar quizás sin tener nada en tu nevera, quizás si te faltan muchas cosas, pero tu alma esté libre, descansado en Dios. Eso es hermoso y él necesitaba eso. ¿Sabes por qué? Porque él venía cargado, él venía asustado, porque él se iba a encontrar con su hermano y le decían que su hermano lo estaba esperando para matarlo. Y esa alma estaba agonizando, esa alma no encontraba qué hacer y necesitaba ser librada. Y él lo obtuvo ahí en la presencia de Dios. En esa noche él le puso Peniel, a la noche oscura. Escúchame, yo no sé si tú estás hoy en Peniel, no sé qué es Peniel para ti, pero ese es el momento que Dios ha preparado. Jesús, una vez que fue bautizado, te dirá, bueno, ya listo, ya llegó el ángel, ya sabemos que este es el Hijo de Dios que viene a hacer milagros, prodigios y maravillas. Pero ¿para dónde fue Jesús una vez bautizado? Al desierto. Y estuvo como solo en el desierto. Pero ¿sabe qué? Que él sabía que la etapa que venía en su vida, que lo que iba a hacer no era muy fácil y que necesitaba del que hace lo posible, que era su Padre, y él necesitaba ser cargado, él necesitaba ser renovado, él necesitaba ser transformado y capacitado para la nueva temporada que Dios tenía para su vida. La nueva temporada que Dios tiene para nuestras vidas siempre va a traer algo nuevo. Y solamente nos cargamos de lo nuevo en presencia de Dios. No sé cuál es tu desierto, no sé si estás ahorita en el desierto o saliendo del desierto o entrando al desierto, no sé. Pero en cada una de las etapas de tu vida, Dios está al control de cada una de ellas. Y es Dios el que nos va a ayudar en cada una de ellas. Y es Dios el que nos va a permitir salir de ellas. Y llamó Jacob, al 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Escúchame, Peniel no es eterno, es transitorio. La noche oscura no es eterna, es pasajera. Porque cuando él terminó y recibió su bendición, al otro día salió el sol. Salió un nuevo día, en el que había que luchar nuevamente, en el que había que seguir adelante, en el cual Dios tenía nuevas cosas para él. Quizás al día siguiente a lo mejor tenía que volver a presencia de Dios, porque todos los días hay que ir a presencia de Dios. Pero desde esa noche oscura, él no salió siendo el mismo y salió el sol. Muchas veces pensamos que los procesos de nosotros son eternos, pero todavía yo sigo luchando con esto, pero todavía ese muchacho no cambia, pero todavía ese esposo mío no cambia. Pues sigue luchando, porque a Jacob le bastó toda una noche. No sé cuánto nos basta a nosotros, quizás años, 3, 5, 10, los que sean, pero en Dios son años hermosos de formación para nuestras vidas. Para mí, cuando yo leí esta historia, fue un refrigerio para mi vida, porque nosotros somos seres que queremos las cosas demasiado rápido.
Y Dios reposa una palabra en nosotros y queremos que al día siguiente se cumpla, pero es que Dios no trabaja así. O sea, no hemos entendido tantos años que conocemos de Dios, no hemos entendido que Dios no trabaja así. Que Dios primero nos forma. Imagínate tú, Jesús tuvo que ser formado en el desierto, el Hijo de Dios. ¿Y usted cree que no va a ser formado? ¿Que todo va a ser tan fácil? No es así. Pero sí me quedó claro algo, que las noches oscuras no son eternas. Que las heridas en algún momento sanan. Que quizás hoy pueden doler, pueden estar abiertas y pueden parecer las peores, pero en algún momento van a sanar. Las cicatrices en algún momento van a sanar. Todo dolor en algún momento va a pasar. Pero qué bonito es pasarlo de la mano de Dios. Porque solamente Dios es el que nos va a ayudar a que aun cuando la herida está abierta, aun cuando el dolor esté muy fuerte, gozarnos en medio de él. Y aun cuando pretendemos que ya hemos doblado las rodillas y que ya no tenemos hasta callos en las rodillas de tanto orar y de tanto clamar a Dios, Dios siempre nos levanta y nos dice, vamos, que yo estoy contigo. Porque hay historias en la Biblia que nos dicen que Dios nunca dejó solo a sus hijos. Muchísimas. Y ni a nosotros nos ha dejado solos. Cuando pensamos que ya no podemos más, Dios nos levanta. Cuando pensamos que ya morimos, al otro día sale el sol y seguimos respirando. No hemos muerto, aquí estamos todos. Y seguimos confiando y caminando por lo que Dios dijo de nosotros. En cada uno de nosotros reposa una palabra, ¿sí o no? Pero Dios la va a cumplir en su tiempo. Nosotros debemos seguir luchando, caminando y trabajando en obediencia bajo la voluntad de Dios. Jacob es una historia que a mí me generó muchas cosas, porque él trató muchas veces de conquistar el corazón de su hermano, pero no pudo, porque estaba haciendo de la manera incorrecta. Primero es intimar con Dios y luego Dios hará. No que Dios haga y después yo intimo, no. Primero es Dios y Dios preparará el camino. ¿Amén? Y Dios me regaló varias cositas de esta historia, y el primero es: el toque de Dios jamás nos dejará igual, jamás. A Jacob salió cogiendo. Cada vez que él veía que a lo mejor le dolía la pierna, él decía, pues esto me trajo una bendición a mi vida. Yo sé que esa marca de Jacob jamás hizo que se le olvidara esa noche que él luchó por ese ángel. Y jamás se le olvidará lo que ese ángel le entregó en esa noche. Jamás nos dejará igual. Mire, Moisés, antes de tener un encuentro con Dios, lo conocían por ser tartamudo. Y incluso no le gustaba hablar, le daba pena porque él era de poco fluir a la hora de hablar. Y decía, pero ¿cómo voy a ir yo delante de Faraón si yo no sé hablar bien? Pero una vez que tuvo un encuentro con Dios, salió siendo el profeta Moisés, el encargado de liberar al pueblo de la esclavitud. Imagínense usted, nunca salimos siendo los mismos. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Dios. Dios lo lanzó de un caballo, no sé ni siquiera de dónde lo lanzó. Y fue un golpe que no tuvo que haber dolido, lo dejó ciego. Pero una vez que se levantó de ahí, salió siendo el apóstol Pablo, que iba a predicar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. No sé cómo saldrás siendo tú, no sé qué nombre Dios te pondrá, no sé qué Dios hará. Pero fíjese esto, nunca seguimos siendo los mismos cuando Dios realmente toca nuestras vidas. Un toque de Dios siempre va a sacar lo mejor. Aunque duela el toque, siempre va a sacar algo bueno. En segundo lugar, dice: ni todos los recursos de este mundo podrán saciar la sed de nuestra alma, solo Dios. Y ponía: Jacob enviaba regalos a Saúl. En un momento, Jacob, en tantos nervios, asustados, Dios mío, pero ¿cómo me acerco yo a este hombre que tiene tanta rabia en contra de mí? Y claro, con motivo por todo lo que hizo, ¿no? Y decía, bueno, yo tengo unas cuantas vaquitas, tengo unos cuantos corderos, vamos a mandar algunas cositas a ver si así se aplaca, a ver si por lo menos así doble un poco. Y cuando los mensajeros iban y le llevaban, le mandaban a decir, pero tu hermano tiene 400 hombres esperando para matarte. Y yo, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y eso le digo, muchas veces queremos que con nuestros recursos hacer cosas que solamente Dios lo puede hacer. Ni todos los recursos de este mundo pueden saciar la sed de tu alma. Ni todas las cosas que tú hagas. Una persona que está en una cama terminal, lo primero que hace es clamar a Dios, porque sabe y entiende que la ciencia no podrá resolver eso, porque solamente
solamente Dios es el que lo puede hacer. Él entendió que los recursos que tenía, que las vacas que él mandó, que los corderos, no iba a ser lo que su hermano, su corazón, pudiera hacer, solamente Dios. Por eso que él necesitó, él dijo, yo tengo que hacer algo, porque si yo no resuelvo esto delante de Dios, mañana mi hermano me mata. Y a lo mejor el hermano quizás ni lo quería matar, pero Dios estaba tratando con él. Y entonces él necesitó un encuentro con Dios. Necesito volver al principio con mi padre, porque he hecho muchas cosas malas. Escúchame, ustedes y yo hemos hecho muchas cosas malas. Quizás a lo mejor le fallamos a Dios hace una hora, hace 3 minutos de pensamiento. Pero lo importante es que arrepintaos delante de Dios y Dios va a hacer cosas por nosotros. El arrepentimiento es hermoso cuando lo hacemos de corazón y cuando verdaderamente salimos de ese lugar distinto. Porque muchas veces hay personas que se arrepienten por el hecho de quizás hacer el rito para sentirse bien, calmar su conciencia religiosa, pero su corazón está aislado del arrepentimiento. Pero un corazón arrepentido Dios lo mira y Dios hace grandes cosas en él. Entonces, él entendió que nada de lo que él podía hacer, que nada del dinero, que ningún recurso podía hacer, solamente lo que Dios tenía el control. Y así que te digo yo, nada de lo que puedas hacer va a ser, valga la redundancia, cosas que solamente Dios lo puede. Lo que Dios dijo de ti lo va a cumplir, pero tú no puedes usar tu recurso. Tú tienes que usar la mano de Dios para poder. En tercer lugar dice, antes de ir a conquistar otras almas, primero Dios debe conquistar la nuestra. Nosotros muchas veces cuando escuchamos 3 versículos ya no creemos los más. Cuando no sabemos 3 versículos de memoria, ya pensamos que nos comemos el mundo. Por calentarnos los 3 versículos. Pero en nuestro corazón no está. Leemos un versículo y lo queremos llevar y predicárselo al hermano porque Dios te dice y porque es y lo otro. Pero en tu corazón no hay nadie. Y eso es lo que pasa muchas veces. Padres que quieren cambiar a sus hijos rebeldes, pero el corazón de Dios está más rebelde que el de los hijos. Llevamos palabras quizás a personas para que esas personas conozcan de Dios, pero nosotros ni conocemos la lista de Dios. Queremos hacer cosas espirituales, pero no buscamos al Espíritu. Queremos cosas de Dios, pero no buscamos a Dios. Entonces, para nosotros ir, esto me regalaba la historia de algo, para yo poder ir y conquistar almas, y poder hacer algo por mi familia, y poder hacer algo por el mundo, y por mis hijos, y por todo lo que Dios ha dicho, primeramente, Dios tiene que trabajar conmigo. No damos de lo que no tenemos, y si lo que soltamos son palabras vacías. ¿Sabe qué? Que cuando nosotros muchas veces pretendemos jugar con Dios, pero con Dios nadie juega. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él lo escudriña, Él lo pesa. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer. Dios lo conoce todo. Pero ¿saben qué? Que hay personas incluso que saben, porque hoy incluso hablaba con Fabiana de esas cosas y me trae a memoria que muchas veces predicamos de Dios, que Dios es amor, que Dios es esto, y cuando salimos, nos bajamos de aquí del altar, lo menos que mostramos es a Dios. Y lo peor de todo es que el hermano que nos escuchó hace una hora hablando del amor de Dios, ve que lo menos que hay en nosotros es amor de Dios. Y sabe que es lo peor de todo, que muchas veces que Dios es que queda mal. Porque entonces la persona dice, ese Dios que tú predicas a mí no lo quiero conocer. Si es así como tú estás, no lo quiero conocer. Por eso es que primero debemos empezar en nosotros. Por eso es que primero debemos ir al desierto, a Peniel, a esa noche oscura para que Dios nos forme, para que Dios nos capacite, para que Dios nos llene. Solamente Dios nos llena de eso. En cuarto lugar, Dios está al control de cada temporada. Confía y entrega tus cargas a Él. Dios le dice, cuando Jacob toma la decisión de ir donde su hermano, él vivía con Labán, su tío, y él trabajaba para Labán. Y él le iba a ir bien, pero él decidió salir de ahí porque Dios le dijo que volviera a su tierra. Yo sabía que tenía cosas que resolver allá, porque él salió bien. Los hijos de Dios no huyen. O sea, los hijos de Dios no van a huir de la situación, porque te vas a encontrar con la pared y en el punto Dios te va a devolver nuevamente al principio. Dios siempre te va a devolver al principio en el cual nosotros decidimos tomar el camino incorrecto. Tú puedes seguir caminando por años, pero
principio en el que tú decidiste no obedecerme. Y él le tocó. Dios le dijo, tienes que volver a tu tierra, papi, tienes que restaurar con tu hermano eso. Yo voy a estar contigo, le dijo Dios. Yo voy a cuidar de ti. Y cuando él veía que las cosas se ponían peor, él le decía, Dios, pero tú no me dijiste a mí que saliera de allí, que tú ibas a estar conmigo. ¿Y cuándo es que Dios le dijo que iba a ser fácil? Dios le dijo que saliera y que resolviera, pero no le dijo que iba a ser fácil. Dios le dijo que iba a estar con él y Dios estaba con él. Pero todo tiene consecuencias. Y nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, el camino que parezca difícil, Dios está en control de él. De cada etapa de nuestras vidas, Dios está en control. Aunque parezca que vamos a morir, no vamos a morir, deja el drama. Te duele, pero deja el drama, porque Dios está en control. Él le dijo, sal, anda a resolver lo que tienes que hacer, que yo estoy contigo. Y él salió, pero él no entendía el camino. Él no entendía lo que estaba pasando. Pero él sabía que el único lugar donde él podía calmar esos nervios que él tenía, donde su corazón podía ser lleno, donde él podía ser preparado para y seguir ese camino, era en presencia de Dios. Así le digo hoy. Dios te digo aquí algo y estás obedeciendo la palabra de Dios y te sientes que te vas a morir y te duele que no puedes más, pues ve a presencia de Dios. Porque si Dios fue el que te mandó a salir, ¿dónde vas a buscar consuelo? Si Dios fue el que te entregó la palabra, ¿a quién le vas a preguntar lo que tienes que hacer? ¿Al hermano? ¿A Dios? Porque si Él dijo de ti que lo iba a hacer, pues es el que se va a encargar de nosotros. Y en quinto lugar, cuando la noche se hace más oscura, recuerda que pronto sale el sol. Ten paz. Cuando la noche se hace más oscura es porque prontamente ya va a salir el sol. La tormenta puede estar muy fuerte, pero en algún momento se va a calmar. Y debemos entender eso, tener paz en nuestro caminar. Tener paz en cada una de las cosas. Suena muy bonito, no es fácil, lo sé. Pero recuerda esto, el sol en algún momento sale. La tempestad en algún momento se calma. Dios está al control de cada una de las cosas. Quiero compartirte una frase que me gustó y dice así: aunque el mundo te da 1000 motivos para renunciar, Dios te da 1001 motivos para seguir adelante. Dios siempre tiene la última palabra y Él guarda de sus hijos. La sociedad siempre nos va a decir, y el adorable dice, que esto se va a acabar, que ya esto no da para más, que ahora les equivoco, que el dólar y no sé cuántas cosas más. Pero Dios te va a dar un motivo más para seguir adelante. Cuando tú veas que tu hijo, a lo mejor, y es lo más hermoso, Dios, cuando tú sientes que ya no puedes más, Dios te regala un detalle en el que te dice que él está trabajando. Y eso te da fuerza y tú sigues adelante. Alexander, cuando predicaba, él decía que a lo mejor él sentía que no podía más, pero él veía la sonrisa de su hijo. Dios le regalaba una sonrisa a través de su hijo y eso lo fortalecía a él para seguir adelante. Porque Dios es así. Dios nos enamora con esos detalles. Porque Él sabe que a nosotros nos cuesta. Él sabe que para nosotros no es fácil cumplir con su voluntad, porque la voluntad de Dios, aunque es buena, agradable y perfecta, nos duele. Hallarla en nuestro corazón duele. Formarla en nosotros duele. Pero siempre cuando lo hacemos de la mano de Dios, Dios no nos va a hacer el camino más fácil, pero nos va a dar paz en medio de él. Y el mundo que ve que esto se va a acabar, de que no fue, porque el mundo siempre te va a decir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Así que no busques en el mundo lo que solamente Dios te puede dar. Porque ahora cuando usted está aquí recibiendo palabra de Dios, ahorita quizás sale y va a pasar algo que quizás va aquí querer quitar la bendición que Dios le entregó. Pero usted debe entender que solo Dios es el que hace posible cada una de esas cosas. Aunque el mundo diga lo que sea, yo no me baso en el mundo, porque es una palabra que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces, como no somos de este mundo, vivimos bajo la voluntad de Dios. Y bueno, esta palabra era de reflexión que quiero compartir para finalizar. Espero que así como Dios me regaló grandes cosas con esta historia, también se la hayan regalado a ustedes y podamos entender que hoy, cuando nosotros podamos luchar y seguir luchando y pensamos que no podemos más, Dios está orando. Dios no se queda, aunque haga silencio, no está tranquilo. Él está trabajando. A veces lo que
haciendo algo. Y Dios en su tiempo, porque es otra cosa, entender que los tiempos de Dios son perfectos y que cada etapa de nuestras vidas es para formarnos, para darnos algo, Dios en su tiempo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero Dios lo va a hacer. Siempre usted decida seguir siendo formado por Dios y seguir siendo capacitado, Dios va a estar obrando. Amén. Y bueno, ya para finalizar quiero compartir una palabra más. Está en el libro de Eclesiastés 3, 1 y 15. Le dice así, su palabra está bendita. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice este versículo es muy largo, todo tiene su tiempo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para edificar, hay tiempo para destruir, hay tiempo para todo el tiempo. Y al final el número 15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea, en otras palabras, ya todo está hecho. Ya el pasado quedó atrás. Ya el futuro Dios lo tiene preparado. Estamos en un presente que hay que trabajar. Seguir trabajando, obedeciendo y ser formado en Dios. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que va a cumplir todo en su tiempo. Para todo hay un tiempo. Quizás el tiempo de hoy es el de quizás llorar toda la noche. Pero va a haber tiempo de reír. Va a haber tiempo de gozarnos. Va a haber tiempo de destruir y de edificar. Porque Dios es perfecto. Y el tiempo de Él también. Amén. Así que bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición y que quede sellada en cada uno de nuestros corazones y entendiendo que Casa Iglesia es un lugar de Dios para crecer.